Tienes tu micrófono en silencio, Evan. Ahí está. ¿Me escuchan ahí? Sí. Perfecto. Primero quiero agradecer esta invitación a poder emitir una opinión medianamente sensata en este grupo. Y tengo una presentación que voy a intentar presentar. Eh, a ver, no, ahí te estoy. No, no se ve, ¿no es cierto? Sí, pero ahí está, estamos viendo tu pantalla, así que solo selecciona la presentación que quieres mostrar y ahí la Ahí está. podremos ver. Ahí sí. No, estamos viendo tu pantalla, pero no la presentación. Chuta. A ver. Estamos Vamos. viendo tu escritorio, todo. Y ahora tampoco. De nuevo voy a hacer esto. Ya. Pero estábamos bien encaminados, Evan. Sí, vamos. Eh, Chuta, no, la verdad es que me está complicando esto. Pero mira, Eh, solo tienes que, abajo a la derecha, dice presentar sí, ahora. sí, presentar ahora, estoy aquí. Eso, si haces clic ahí y luego seleccionas exactamente el PowerPoint o el Word o el documento que tú quieras mostrar. Sí, eso es lo que hago. Es que puede estar en el segundo plano, mueve porque puede estar en el trasfondo. Entonces lo que Ahora sí, muestra es, ahí está. Ahí ¿Ya? sí. Sí, Perfecto. excelente. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esperar. Bueno, he preparado una presentación y quiero anticipar que no es el ámbito de mi expertise el tema de la, la literatura sobre legislación o cómo se legisla, la historia de la legislación, etcétera, pero sí hice un esfuerzo para poder compartir algunos criterios, que es lo que básicamente voy a exponer ahora y compartir con ustedes. Eh, Agradezco mucho las presentaciones anteriores porque me va a ahorrar el contexto o poder fundamentar los dos criterios que son los que voy a compartir, dos o tres criterios con ustedes. A diferencia, sí, quiero enfatizar que hoy día tenemos un contexto interno que hacen urgente avanzar en moderar lo que he definido el valor material de representar, de representar a una comunidad. Y esto se intensificó, bueno, ya lo saben, a partir del 18 de octubre, pero también nosotros cargábamos una historia de desafección con la actividad política, y no tan solo con la actividad política, estudios que ya se han hecho alusión acá también han evaluado en América Latina la confianza en las instituciones públicas, no tan solo políticas. Y el promedio en América Latina es muy bajo, entre 20 y 30% el promedio. Hay países que están muy altos en confianza, otros que están más abajo todavía. Por lo tanto, la actividad pública en general no goza de buena salud en América Latina y por supuesto en Chile. Eh, entonces, ¿qué es lo que ha ido generando esto en conversaciones de sentido común? Voy a hacer mucho alusión a eso porque toda mi vida, de los 46 años que tengo, he vivido vinculado a campos, sectores rurales y a vida no santiaguina de alguna forma. Entonces, la actividad política se ha ido percibiendo como una rápida forma de movilidad social, de movilidad económica. Y aquí es donde está la primera dimensión del criterio que quiero presentar con ustedes más adelante. Dimensión y la variable política del problema material que es representar, porque creo que aquí hay un problema que efectivamente está asociado a cuánto vale representar, que es lo que estamos hoy día lamentablemente discutiendo. ¿Cuánto es lo que una sociedad está dispuesta a tolerar por la función de representar intereses? Y el contexto interno, efectivamente, ya Ignacio lo ha dicho muy bien, también hizo alusión Dante, que hay un contexto internacional o básicamente la experiencia comparada
que nos pone a Chile en un extremo superior. En tanto dietas y asignación parlamentaria están entre las más altas del mundo, y ahí también había hecho alusión a algunos estudios que estuve revisando, estudios comparados que ha hecho el banco, perdón, la biblioteca, el propio Congreso, están en la biblioteca del Congreso Nacional, el PNUD, etc. Entonces, lo primero que quiero decir en esta lámina, hay un contexto interno y un contexto externo que hoy día nos ponen en esta situación límite de, bueno, ¿cuánto vale representar en el Parlamento monetariamente? Que es lo que lamentablemente estamos discutiendo. Entonces acá el primer principio que creo que debiera estar en la dieta, más no en la asignación, voy a separar ambos principios. Un principio de representación de la sociedad en la dieta. Entonces, la remuneración debiera estar en sintonía con la sociedad que se representa, con cuánto es lo que en una sociedad se tolera, y la valoración también de la labor pública. Y aquí es donde entré en una tensión. Francamente no me gusta que las dietas de los parlamentarios estén vinculadas a los sueldos de los ministros. Y ahí veo un problema, una tensión, que básicamente quizás le quita fuerza a mi propia convicción respecto de esto. No creo que los ministros debieran estar en un mismo carril por este valor que es el que yo le asigno mucho en mi presentación. Por ejemplo, si el sueldo mínimo es 1 y el promedio de sueldo de la sociedad es 2 y el promedio de la renta del sector público es 3, ¿por qué un parlamentario debería estar en 30? Es una pregunta que básicamente lo vinculo con este principio de la representación. Entonces se debiera pensar en un promedio por representar intereses públicos y sociales, más no por gestionar intereses públicos, que es lo que hace un ministro. Pero acá es distinto, por eso en un parlamento, en un congreso unicameral, bicameral, no necesariamente se tiene que tener al mejor management, pero sí probablemente en un ministerio. Entonces ahí es distinto eso en esto. Entonces es muy común, miren, esto es una frase, yo soy de Pichorropulli, voy frecuentemente a mi pueblo, que queda acá en la región de Los Ríos, y es muy común en sectores rurales o urbanos, no santiaguinos, que se dice, yo conocí a este gallo, voy a decirlo tal cual, a pata pelá, y ahora que se metió a la política está rico. Entonces, ¿qué es lo que se transmite con esta imagen? Es que, en definitiva, la función de representar está desvirtuada por, efectivamente, el valor que se le asigna, el valor monetario a representar, más no el valor público de representar, que es esta idea que se tocó en las dos presentaciones anteriores. Entonces, el principio de remuneración para los parlamentarios no equivalente a privado o gerente. Creo que ahí habría que verlo. Pero, insisto, retomo de nuevo la atención. No sé si en los ministros, esa es una duda que tengo. Entonces, porque erróneamente se ha querido equiparar, y he escuchado en conversaciones, con sueldos del sector privado, la alta gerencia o la labor pública de alta responsabilidad en sueldos de parlamentarios. Creo, con la errónea justificación de atraer buenos elementos por el lado de la remuneración. Y esto es la evidencia chilena, o sea, los altos sueldos no han cumplido con esto, de atraer buenos elementos, hasta donde yo he visto en nuestro Congreso. Un gerente, si al cabo de 6 meses desarrolla un estilo de gestión que hace descuidar las metas y bajar los ingresos, es probable que pierda el cargo y la renta asociada, o el directorio toma medidas. Pero un político electo, si al año comienza a hacer locuras o excentricidades con su alta remuneración, el directorio solo puede esperar 4 años para, entre comillas, sancionarlo, cambiarlo, etc. Entonces, para mí me parece en esto que ya que la ADP determine la dieta es un avance en sí mismo. Creo que es sacar un poco de esta cosa obscena que significa que cuando se está aprobando el reajuste de la remuneración del sector público y se está luchando por un 2 o 3%, y ese 2 o 3% equivale casi a un sueldo mínimo parlamentario, es doloroso para la ciudadanía. Pues, o sea, decir, mire, el reajuste probablemente estos altos sueldos equivale a un sueldo mínimo. Entonces, creo que aquí no debiéramos alejarnos de los promedios mundiales, no ponernos en el extremo negativo, pero tampoco quiero que nos pongamos en el extremo de la austeridad.
Dante lo decía y comparto plenamente, ¿por qué no acercarnos al promedio del club de países en donde nos gusta estar, que es el de la OECD? Entonces, acercarnos a ese promedio y salirnos del promedio extremo alto en el que estamos. Eso en materia de la dieta, como primer criterio, acercarnos mucho a la representación. Con eso probablemente también recuperaríamos esto de el orgullo que es vincularse al servicio público, que en definitiva para muchos todavía nos queda ese orgullo de estar sirviendo al bien común. Para la asignación parlamentaria, aquí también tengo un principio y que algunas medidas de sentido común, a ver, y comencé a revisar qué es lo que se comenta en el sentido común, en las conversaciones cotidianas, en las juntas de amigos, en las clases, etc. Se ponen como ejemplo, bueno, ¿por qué no tener secretarias comunes? ¿Por qué acá en la región de Los Ríos hay 7 parlamentarios? La labor es una sola. El legislar por el bien común, representan partidos por supuesto distintos, pero tienen el foco el mismo, un país y un territorio que representan. Secretarias comunes, asesores comunes, trabajadores de carrera estables, pero en el Congreso, no asociados a un parlamentario, asociados a expertices, especialidades y no a otras cualidades. Por ejemplo, acá señalo, en Los Ríos hay 5 diputados, en promedio en el mes deben gastar 40 millones de pesos entre los 5 en la asignación, no en la dieta. Con eso se sostiene cualquier centro de estudio o entidad pública de alto nivel y profesionalización a escala territorial. 40 millones de pesos mensuales funciona un centro de alto nivel que podría estar permanentemente generando insumos para la labor legislativa, no para la labor de un diputado, de un senador o de una diputada, de una senadora, para la labor legislativa. Rendición de cuentas sobre el uso de la asignación parlamentaria, no de la dieta. Cada 6 meses, por ejemplo, dar cuenta a la ciudadanía en qué están gastando y cómo gastan los recursos. Porque efectivamente quienes se vinculan con la labor parlamentaria a través de la asignación, y esto no es que yo lo diga, esto es evidencia del sentido común, más que expertos son operadores políticos, más que especialistas en una materia, son favores que están vinculados a la labor parlamentaria. Entonces, transparentar eso con un mecanismo podría ser una alternativa. Y acá es donde viene más bien la idea de política pública, en la labor de la asignación parlamentaria, más no en la dieta, insisto en esta diferencia. ¿Por qué no pensar en vínculos de asesorías profesionales y debidamente fundadas con relación a universidades regionales? Es decir, por ejemplo, si vamos a discutir una nueva ley agrícola, se requiere estado del arte sobre emergencias agrícolas o nueva agricultura. Pues habrá alguna universidad en regiones que tendrá algo que decir sobre esta materia, pero que no sea bajo la modalidad actual de participación en comisiones, porque efectivamente cuando uno ve la discusión de la ley, en las comisiones hay danza de académicos que en general van a exponer sus ideas y en general no son muy consideradas esas ideas, porque no son lo que un parlamentario, un grupo parlamentario espera escuchar. Pero, o sea, no en esta modalidad es la propuesta, sino que como una forma de reemplazar la asesoría actual por valoración de conocimiento generado a escala territorial, vinculado a avances disciplinarios y que no sea administrado por el parlamentario, sino por el Congreso. Y que el parlamentario tenga una especie de línea de crédito que puede ocupar y que el Congreso sea el que se relaciona con la institución especialista para pedir una especialidad. Es decir, la dieta que hoy día se le hace, perdón, la asignación parlamentaria que hoy día se le hace a un diputado o un senador, más bien no pase por él, sino que sea una especie de línea de crédito que tiene para fundamentar la necesidad de presentar una buena ley para el país y vinculada entre el Congreso y la institución de educación superior, yo pongo universidad regional porque estoy hablando desde la región, para que se provea del insumo requerido por aquel parlamentario. Entonces, de alguna forma entregas un mensaje a la sociedad, decir, mira, mantenemos este dinero, pero va a ser ejecutado entre instituciones, no mediado por personas. Por lo tanto, tú con eso, ¿qué haces? Dice, mire, el parlamentario no va a contratar
especialistas en esto, porque hay duda legítima de que sean especialistas, porque además un parlamentario tiene que legislar sobre múltiples temas, por lo tanto, son las instituciones que generan conocimiento en múltiples áreas quienes pueden proveer de mejor manera esta información. Pero no como ahora, insisto, no como ahora. Hoy día, no sé, de la Universidad Austral por mes irán 2 académicos a comisiones en promedio. Sí, van. Lo que estoy planteando aquí es que el estado del arte, la especialización del conocimiento para legislar bien, se vincula entre instituciones, congreso, universidades o centros de estudio, o centros de especialización o centros de conocimiento, para proveer de insumo a aquel parlamentario que le solicita al Congreso una determinada estado del arte o información. Entonces, esto es una forma de reemplazar la asesoría actual por valoración de conocimiento, es decir, asesorías a través de vínculos y relaciones institucionales, congreso y universidades, no entre personas. Creo que cuando existe la duda legítima en una comunidad, en un territorio, respecto del uso que hace un parlamentario de estos recursos, de recursos públicos, lo que se hace con mis impuestos, con mis recursos, de contratar gente que no es especialista, que no lo está ayudando, que se está pagando otro tipo de favores, en definitiva, se genera desconfianza o produce desconfianza. Finalmente, creo que el criterio para la dieta, en definitiva, debiese ser o debiese apuntar a la correspondencia o relación entre remuneración y representación de intereses públicos, cuyo vector es la política. En esto todos, creo que todos los que estamos acá reivindicamos la política como el medio para representar intereses públicos. Por lo tanto, quien mejor puede representar el interés común es la política. En eso no hay duda. Bueno, ¿cuánto es lo que se le asigna por representar a alguien o a un grupo en valor monetario? Entonces ahí evitar la obscenidad del sueldo que hoy día tenemos. Es decir, hoy día es obsceno que cuando se hace alusión, no, si los parlamentarios ganan 20, los senadores 30 millones, suman dieta con asignación. Entonces, evitar esa obscenidad acercándonos a promedios que no nos pongan en extremos, para evitar la obscenidad del sueldo versus la desigualdad y pobreza de lo que se representa. Muchas veces, cuando solo una persona de un sector rural ve que quien lo representa gana 20 veces más de lo que ella gana, se produce una lejanía, es decir, una distancia, por una situación cultural. Lo que queremos generar es ganar confianza en la medida que nos acerquemos, que quien representa sea lo más parecido a mí, lo más parecido a lo que vivimos en un territorio, lo que más parecido a lo que convivimos en un territorio. Esto puede transformarse en un valor. Es decir, un valor de representar. Y para las asignaciones parlamentarias, insisto, una política pública que pueda promover el vínculo institucional para las asesorías, no vínculo personal. Ya sabemos lo que pasa con los vínculos personales, o sea, no podemos engañarnos con esto. O sea, por lo tanto, entre universidades y congresos me parecería un gran avance. El conocimiento está en las universidades. La diversidad y el pluralismo están en las universidades. Por lo tanto, creo que sería un gran avance. Y aquí pongo casi como un algoritmo, no sé, pero lo pongo así: el parlamentario activa la solicitud, las universidades responden la solicitud, se activa el requerimiento, se entrega un producto y se asegura transparencia e información basada en conocimiento en la parte, insisto, de las asignaciones parlamentarias. En la dieta es el otro principio. Eso es, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Egon, por tu presentación. Y dado que mencionaste que eres de Pichirromán,